Bien, chicos, pues vamos a continuar con nuestro devocional. Recuerden que estamos viendo nuestro álbum devocional que tiene que ver con atributos y nombres de Dios. El día de ayer vimos el primero, hablamos sobre la eternidad de Dios. Yo espero que hayamos comprendido esto y hayamos aprendido también un poco más acerca de la persona, cómo es nuestro Dios, su naturaleza, ¿vale? Y hoy vamos a continuar con el siguiente atributo. Simplemente vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que aprendimos en el primer devocional, ¿sale? Hablamos sobre que Dios es eterno y fuimos definiendo que es eterno y vimos que Dios vive por siempre, que no tiene principio ni final. Es decir, Él no está sujeto a tiempo, ¿sale? ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que Él es inagotable, Él no se acaba, Él no se agota. Eso significa que Dios no fue creado, el creador no fue creado, ¿sale? Él tampoco envejece, ¿sale? Y Él siempre va a permanecer, ¿sale? Él siempre va a estar allí. Bueno, también aprendimos que como Dios es eterno, su reino también va a ser eterno o es eterno. La palabra que nos ha revelado también es palabra eterna, es decir, que no cambia, no va a cambiar. Su salvación, que es la obra que Cristo logró en la cruz del Calvario, la salvación también es eterna. Ojo, aquí hicimos alguna aclaración importante sobre que la salvación, chicos, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de la salvación es eterna. Mucha gente hoy vive con el temor y la inseguridad de que tal vez su salvación la puede perder en algún momento, cometiendo algún tipo de pecado terrible y seguramente su salvación se puede perder. Eso no es cierto. La salvación es algo eterno. Una vez que ya la tienes, no la puedes perder. Y si comienzas tal vez a portarte mal, el Señor va a actuar como padre responsable, amoroso y te va a traer al camino. Puede ser que un cristiano verdadero, un salvo verdadero, de repente se aleje, de repente caiga, de repente tenga sus momentos ahí, tal vez de inseguridad, de crisis, de pecado, sí, pero tarde o temprano va a regresar, ¿sale? Porque aquellos que poseen la salvación eterna, tarde o temprano regresan, ¿sale? Y también los cuidados del Señor, sus promesas que se aplican a nuestras vidas, ¿verdad? Um, son de valor eterno, es decir, no van a traspasar tanto el tiempo como también se van a seguir aplicando a la eternidad, ¿sale? Bueno, ahora chicos, también recordamos que vimos el nombre, un nombre de Dios que tiene que ver con su eternidad, ¿sale? El Dios eterno, y aquí encontramos en Génesis el nombre de El Olam, ¿sale? Que significa Dios eterno, ¿sale? Bueno, pero el día de hoy vamos a aprender otro atributo y recordamos esto, un atributo es una característica o una cualidad del carácter, de la naturaleza de nuestro Dios. Cuando nosotros estudiamos español, vemos sobre los adjetivos calificativos, ¿verdad? Que nos describen cómo es una persona. Bueno, también los atributos se les llama perfecciones, porque Dios posee cada una de estas características en su perfección. Y los atributos, ¿sale? Los atributos de Dios, sus características, siempre son perfectas también unas con otras, es decir, encajan, nunca se contradicen. Es decir, Dios puede ser justo al mismo tiempo que ser amor y eso no interfiere, ¿vale? Dios puede ser santo, como es el atributo que vamos a ver hoy, ¿vale? Como al mismo tiempo puede ser
justo, ¿sale? Y no interfiere en nada en sus atributos. Es decir, no hay un choque, no hay una contradicción, porque Dios es perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de la naturaleza santa, el carácter santo de nuestro Dios, ¿sale? Por el cual vamos a comenzar a definir qué es santo. Bueno, santo viene de una palabra hebrea que significa que Dios es cortado o separado del mal. Sí, también significa que Dios es puro y que Dios es limpio. Pero básicamente la raíz de esa palabra que nosotros entendemos como santo significa o tiene que ver con que Él está cortado del mal, ¿sale? Él está separado del mal. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos aprender y entender, ¿sale? Que Dios nunca, ¿sí? Nunca le va a agradar ni se va a relacionar con el pecado, ¿sale? Porque su naturaleza es estar separado del pecado, ¿sale? Ahora, yo solamente con decir separado del pecado, yo creo que comienzan a llegar un montón de preguntas a nuestra mente, porque, oye, ¿y cómo es posible entonces que nosotros que hemos pecado y que hemos nacido en pecado, cómo es posible que ahora podemos tener una relación especial con Dios? Si Dios aborrece al pecado y Dios también aborrece al pecador. Dios es puro, es limpio y Él ama lo correcto y siempre hace lo correcto. Entonces, ¿cómo es posible que sí puede tener una relación con nosotros si acabo de decir que Dios no tiene relación con el pecado, con el mal? Bueno, a lo largo de este pequeño devocional vamos a ir descubriendo esas respuestas. Pero primero déjame explicarte lo siguiente. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, eso significa que Dios siempre va a hacer lo bueno y lo correcto. ¿Sale? Es decir, Él nunca se equivoca, nunca comete equivocaciones. Tú y yo, wow, ¿cómo nos equivocamos, verdad? Imagínate, a veces hay tareas, ¿no? Que decimos, miren, tienen que enviar esta tarea y la van a pintar de color, van a pintar el mapa de color rojo y lo terminan pintando de color azul, ¿no? Y dices, oye, yo no encargué esta tarea, ¿no? Cositas así tan sencillas, a veces nos equivocamos. A veces hay equivocaciones más graves y que traen consecuencias obviamente más graves, ¿no? Y a veces nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no. Dios no se puede equivocar. Por eso es que Él siempre hace lo correcto y hace lo bueno, porque Él es santo. Él nunca va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza, ¿sale? Nunca va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza o de su buen carácter, de su carácter santo. Nunca va a ser algo que vaya contrario a eso, ¿sale? La causa de su santidad, es decir, por su carácter santo, es la razón por la que Dios prohíbe el pecado. Por eso es que vemos tantas instrucciones y tantos mandamientos en la Biblia donde se nos pone un alto sobre el pecado y se nos dice, no lo hagas. Explícitamente Dios nos dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. De hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se le dijo a Israel, en el Nuevo Testamento se le dice a la iglesia, ¿sale? Porque la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sale? Se nos dice claramente, sed santos porque yo soy santo. Es decir, la base de mi santidad, ¿sale? La razón de la santidad, de seguir la santidad, es la relación que tenemos con nuestro Dios. Él es de un carácter santo, especial, separado del mal, cortado, ¿sale? Ahora, Dios también
aparte de que prohíbe el pecado, nosotros cuando vemos en la Biblia los atributos de Dios, a veces vemos que se comparan con algo, ¿sale? Se comparan con algo. Por ejemplo, algunos han dicho, y algunos lo han expresado así, algunos teólogos, han dicho que cuando la Biblia habla del poder de Dios, lo relaciona con el brazo fuerte de Dios, como si su brazo fuera su omnipotencia. Cuando la Biblia habla sobre la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo conoce y Dios todo lo ve, algunos han dicho algunos teólogos han explicado que es como si la omnisciencia de Dios fueran sus ojos que están sobre todo lugar y pueden ver todas las cosas, ¿sale? Algunos también han hablado sobre su santidad, ¿sale? Y la santidad de Dios en la Biblia es como si fuera su hermosura. Más bien es su hermosura, ¿sale? Vamos a entenderlo así. Es la hermosura de Dios. Lo más bello y lo más hermoso y aquello que tal vez a nosotros nos puede encantar de algo, generalmente es la hermosura, ¿verdad? Tú puedes ver, por ejemplo, una flor, tú puedes ver un paisaje, una montaña y tú dices, qué hermoso, qué hermosa se ve. Tú puedes ver un cuadro, tú puedes ver una obra de arte y ese tipo de belleza que atrae, nosotros le llamamos hermosura. ¿Sabes cuál es la hermosura de Dios? La hermosura de Dios es su santidad, ¿sale? La hermosura de Dios es su santidad. Yo sé que Él es hermoso en todos los sentidos, pero la Biblia expresa que la santidad tiene una hermosura especial, ¿sale? Ahora, otra cosa, chicos, es por eso, esta es la razón por la que el pecado nos separa de Dios, ¿sale? Porque Dios no le agrada el pecado, Él es santo, Él es limpio en su carácter. Y esa es la razón por la cual todos nosotros, los pecadores, los hombres, las personas, están separadas de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es andar cargando el pecado. Ahora, vamos a ver otras cosas también muy importantes, ¿sale? Mira, ¿te acuerdas que hace ratito yo te dije, oye, ¿cómo es posible que entonces si Dios no le agrada el pecado, cómo es posible que podemos tener una relación con Él? O que Dios puede convivir con nosotros. Es más, hemos hablado en devocionales anteriores acerca de la oración, acerca de que debemos de tener comunión con Él a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de los medios de gracia que Él ha extendido, ¿sale? Pero ¿cómo es posible que me dices que Dios es un Dios santo, no puede tener relación con el pecador y, y que ahorita sí podemos tener relación con Él? Bueno, la respuesta a este gran acertijo que está en toda la Biblia, la respuesta es Cristo. Te voy a explicar por qué. Cuando el Señor Jesús, ¿sale? Para empezar, cuando el Señor Jesús, Él vino a esta tierra, ¿te acuerdas que Él nació de una forma especial? Él nació de María, es decir, María fue el instrumento humano que Dios utilizó para tener a ese bebé allí en su vientre. Y Él nació como un niño normal, en su proceso de nacimiento normal, pero Él no fue engendrado por un hombre, ¿sale? Él nació de una manera especial, fue engendrado de una forma especial, ese cuerpo maravilloso, ¿sale? Del Señor. Él nació sin pecado. Para empezar, debemos aprender eso. Jesús nació sin pecado, ¿sale? Es el único que ha nacido así, sin pecado, ¿sale? Bueno, Él creció, vivió entre nosotros, nunca hizo pecado, ¿sale?
Y él que era inocente, sin mancha, diferente, separado a los pecadores, a los hombres como nosotros, él fue a la cruz y fue sacrificado como un cordero que se sacrifica por el pecado. Él fue el sacrificio expiatorio, es decir, que iba a limpiarnos, ¿sale? Ahora, cuando el Señor Jesús estuvo allí en la cruz, chicos, Dios cargó toda su ira, la cargó sobre su propio Hijo, ¿sale? De tal manera que Jesús se convierte en el sacrificio por el cual podemos ser limpios de nuestros pecados. Todos ahora, aquellos que ya han creído en Él, que ya hemos creído, que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en la obra salvadora del Señor Jesús, Jesús lo que hace es que en el momento en el que tú crees en Él te limpia, te perdona, te santifica, ¿sí? Aunque tal vez tú no lo sientas en el momento y tal vez tú no lo comprendas en el momento, pero el Señor es lo que hace. Cuando Él adopta a alguien en su familia, lo primero que hace es santificarlo, limpiarlo, perdonarlo. Ahora que ya estamos perdonados y limpios, es por eso que hoy podemos llegar, acercarnos confiadamente ante la presencia de Dios y decirle esta frase tan peculiar como es, Padre nuestro. ¿Sí? De otra forma, chicos, aunque tú gritaras, aunque tú sacaras tu mejor bocina, gritarle al cielo y dijeras, Padre, escúchame, si tú no estás santificado, si tú no estás limpio por la obra de Cristo, no puede ser atendido. Ahora, su santidad, chicos, su santidad también es la regla por la cual nos enseña cómo vivir, ¿sale? Dios nos manda que ahora ya somos santos por la obra de Cristo, pero también nos enseña, y esto apréndetelo muy bien, que seamos ahora santos en nuestra forma de vivir de manera práctica. Ya lo eres porque Dios ya te santificó en Cristo. Si tú ya eres hijo de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, tú todavía no estás, ¿eh? Todavía no estás y necesitas venir urgentemente pidiéndole perdón al Señor Jesús por tus pecados. Pero si tú ya eres hijo de Dios, no solamente Dios quiere que seas santo en tu estado, en tu nueva naturaleza de hijo de Dios, sino que ahora también lo seas en tu forma práctica de vivir, en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas, incluso en lo que dejas de hacer. Su santidad nos enseña, es la regla, ¿sale? Cómo, que nos enseña cómo vivir diariamente. Es lo que nos enseña a decir no. Es lo que nos enseña a decir sí. Es lo que nos enseña a decir, esto ya no lo hago, esto ahora sí lo voy a hacer. Por eso es que a veces, cuando compartimos sobre este tema, tenemos que preguntarles a los chicos que cuando tienen dudas o preguntas de qué cosa puedes hacer y qué cosa no puedes hacer, hazte esta pregunta. Lo que me están invitando a hacer es santo. Santifica el nombre de Dios. Glorifica el nombre de Dios. El día de ayer estaba yo en una clase con los primarios mayores, estábamos hablando sobre el tema de la drogadicción. Y yo sé que esto es algo que a muchos chicos y a temprana edad a veces los invitan, los invaden, pero es una buena pregunta que tienes que hacer, ¿sale? Cuando alguien te invita a probar algo de dudosa procedencia y que sabes tú que pues no puede hacerte algo bien, tal vez puedes preguntarte eso, oye, lo que voy a hacer es santo. La película que voy a ver me va a santificar. Esas canciones que tanto me atraen, realmente me santifican más, santifican el nombre de Dios. Esa actividad que voy a hacer glorifica a Dios. Tal vez es un buen parámetro, chicos, para ayudarnos a tomar decisiones.
La santidad de Dios, chicos, también nos disciplina, ¿sí? Porque a través de entender la santidad de Dios, comenzamos a ser disciplinados también. Es decir, comenzamos a abandonar cosas que sabemos que estaban mal en nuestra vida pasada y ahora tomamos cosas, ¿sí? Nos ejercitamos en prácticas que glorifican el nombre de Dios y las hacemos ahora constantemente, ¿sale? Y, por tanto, Dios merece nuestro honor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Hay un versículo que quiero leer, dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. De todos los atributos de Dios, chicos, Santo es el único que se repite en la Biblia 3 veces. ¿Sale? Es decir, 3 veces seguidas. Santo, Santo, Santo. La Biblia nunca dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. Tampoco dice amor, amor, amor. Pero sí dice santo, santo, santo. ¿Sabes lo que dicen los teólogos de esto? Es decir, los grandes estudiosos de la Biblia. ¿Sabes lo que dicen sobre esto? Que cuando la Biblia se refiere y menciona 3 veces seguida la santidad de Dios, lo que nos quiere comunicar y nos quiere dejar clarísimo es que Dios es, fue y será siempre santo, es el más santo de todos, ¿sí? Y nos quiere dejar bien, bien claro, chicos, esta idea. Ahora, voy a terminar con esto, ¿vale? Porque el nombre de Dios en la Biblia, que entendemos como santo, es el Kadosh, ¿sale? Kadosh es el nombre de Dios que en la Biblia se traduce como santo. Pero quiero terminar con esto que quiero mencionarte. Chicos, ¿cuáles son los efectos de la santidad de Dios? Yo hace ratito te dije que la santidad de Dios es la hermosura, ¿verdad? Del Señor. Sin embargo, déjame decirte que cuando una persona está expuesta a la santidad de Dios, probablemente el primer síntoma que tengas no sea de alegría ni de admiración, sino el primer síntoma que tengas ante la santidad de Dios, ¿sabes cuál va a ser? Miedo. Miedo y temor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Te lo explico. Tú te acuerdas seguramente muy bien esa historia donde el Señor Jesús va en la barca con sus discípulos y te acuerdas cómo se levanta la tormenta, la tempestad, Jesús está durmiendo, ¿sale? En la parte trasera de la barca. Los discípulos que eran expertos nadadores y expertos en la pesca, y yo creo que seguramente muchas veces les había pasado algo así, ese día estaban aterrados por la tempestad que se levantó, ver cómo de repente se levanta la tempestad, las olas, la brisa, y entonces van y urgentemente despiertan al Señor Jesús, e incluso le reclaman y le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ellos están en verdad aterrados, están en verdad espantados. Pero el Señor Jesús se levanta y con todo ese porte de autoridad divina, el Señor solamente dijo estas palabras. Él dijo al mar, a las olas, Él dijo al viento, cosas que no son personas. Él les habló como si fueran personas y les dijo: calla, enmudece. Cuando el Señor pronuncia esas palabras, la tempestad se calma, el mar embravecido enmudece
Los vientos y las olas se apaciguan y parece que la escena termina como si todo estuviera ahora ya, como si fuera un final feliz, pero déjame decirte que no, porque yo me imagino la escena que cuando el Señor Jesús voltea y ahora ve a sus discípulos que antes estaban aterrados y estaban espantados por la tempestad, ¿sabes cómo están ahora? Ahora están más espantados. Ahora están más aterrados. Ahora están completamente en pánico, paralizados, y ellos se están preguntando algo. Ellos le tenían miedo a la tempestad ahora, a la tempestad que estaba fuera de su barca. Ellos ahora están impactados e impresionados, y me imagino que espantados, porque Jesús está dentro de su barca, y se comienzan a decir unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Chicos, todos los personajes que estuvieron expuestos a la santidad de Dios, ¿sí? Lo primero que detectaron o lo primero que fue descubierto al ser expuesto a la santidad de Dios es nuestro pecado. Pasó con Moisés. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en el cual estás es santo. Pasó con Isaías. Isaías 6, cuando Dios lo llama. Isaías, cuando ve al Señor en su trono, dice, ay de mí, dice que soy hombre inmundo de labios, soy un pecador. Pedro también, cuando estuvo en la pesca milagrosa y ve cómo sale el montón de peces, la red desbordante de peces, Pedro dice, aléjate de mí, que soy hombre pecador. Pero gracias a Dios, chicos, que aunque tal vez con nuestra actitud o nuestras palabras, en algún momento que fuimos expuestos al Evangelio, tal vez alguno le dijo, aléjate de mí. Gracias a Dios que Él no se alejó de nosotros y nos perdonó y nos santificó para que fuéramos de Él para siempre. Dios les bendiga. Chicos, nos vemos en el siguiente devocional.